Mm,
No hay problema.
Hola, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, profe. Nair, ¿Cómo estás? ¿A qué bien. hora se conectan habitualmente? ¿A las 4? Sí, a las 4. Bien. Bueno, esperamos un ratito más a ver si se conecta un poco más de gente y largamos. Bueno, Nadie sabe si se va a conectar alguien más. ¿Te han dicho algo? falta no es todavía, pero no sé si se va a conectar. Ahí le pregunto Bueno, por WhatsApp. dale. Bueno, tenemos 2 minutitos y arrancamos. Bueno, vamos a ir largando, ¿querés? Bueno, Yo te voy a compartir la pantalla y bueno, ¿ves bien ahí? sí, Sí. Bien. Bueno, en esta clase vamos a tratar dos temas que son muy amplios, así que vamos a tratar de ver lo más relevante de cada uno. Estos temas son la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que es lo mismo que decir función sistólica conservada o preservada, y la insuficiencia cardíaca aguda.
Vamos a empezar primero con la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Tengo entendido que en la clase anterior vieron con función disminuida, ¿no? Sí. Bien, bueno. Acá largamos entonces con esta. Como habrán visto seguramente en la otra clase, la insuficiencia cardíaca se puede clasificar de muchísimas maneras. Una de ellas es de acuerdo a la función sistólica. Inicialmente se hablaba de función sistólica normal o función sistólica disminuida. Y hace muy poco tiempo se ha empezado a hablar de rango medio, que es esta como que está indeterminada todavía. No se sabe mucho al respecto, pero bueno, no nos vamos a detener todavía en esa entidad, sino en esta otra, que es acá abajo, que es con función sistólica conservada. A ver si puedo poner acá el puntero láser, eso, acá. En esta entidad lo que se caracteriza más que nada es que los volúmenes de sangre que están en el ventrículo izquierdo son normales. Y el ventrículo está agrandado a expensas de una hipertrofia concéntrica, es decir, acá como se ve en la imagen esta, este es un ventrículo izquierdo normal, que tiene un grosor normal, y acá lo que vemos es que está aumentado eso. Esa es una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Maneja los mismos volúmenes de sangre y la parte del corazón que está alterada es la relajación o la diástole. Si en algún momento hay algo que genere dudas, avísame y frenamos y volvemos para atrás. Entonces, Bueno, digamos, más importante en todo esto, que es lo que nos va a permitir definir las tres entidades, es la fracción de eyección. La fracción de eyección se le puede definir de muchas cosas, de muchas formas, pero por ahí más fácil de comprender sería decir que es la cantidad de sangre que bombea el corazón en cada latido. Entonces, lo normal es esto, que sea entre el 50 y el 70%, siempre hay un volumen de sangre que queda remanente en el corazón, que es el que permite, digamos, que el corazón siga funcionando y se llama volumen telesistólico. Eso no es muy importante para ustedes, pero para que sepan que nunca un corazón va a sacar el 100% de sangre. Después tenemos la de rango medio, que sería entre el 41 y 49%, ahí está apenas como queriendo disminuirse, y esta ya sí que es la disminuida, que es menos del 40%, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en este grupo, con fracción de eyección normal. Entonces, acá para repasar sería 50% para arriba conservada, del 40 al 50% es de rango medio y menos del 40% es reducida. Hay muchas guías y muchos consensos, y las guías europeas a veces difieren un poco de las guías americanas en el punto de corte, pero más o menos vamos a utilizar estos, ¿sí? Para hacerlo como un poco más general. Entonces, acá lo que tenemos para las guías europeas es más del 50%, y para las guías americanas, que es de la American Heart Association y American College of Cardiology, que es más del 45%. Pero bueno, la que vamos a preguntar va a ser la del 50%. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir al respecto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Hay algunas cosas que son fundamentales. Primero, que es una enfermedad que tiene aumento en su prevalencia e incidencia, es decir, hay muchos casos nuevos, pero quizás es porque antes tampoco se conocía y se diagnosticaba mucho. El envejecimiento de la población hace que, digamos, las patologías crónicas que reciben tratamientos que prolongan la sobrevida de los pacientes, lleva a que muchos de ellos puedan desarrollar esta enfermedad. Y el aumento de los factores de riesgo que inducen el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que son los factores de riesgo como la dislipemia, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, un poco más de la epidemiología de esto es, afecta más que nada a mujeres, a ancianas por lo general, que suelen ser diabéticas, hipertensas, obesas. También es muy común que se presenten algunos tipos de arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es la más común, y estos pacientes, en términos generales, suelen tener mejor pronóstico a largo plazo que los pacientes que tienen deterioro de la fracción de eyección. Después, para ahondar un poco, yo les dejo acá un cuadro de cuáles serían las etiologías
Y las condiciones que se asocian a esto es insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, por las siglas, ¿no? Más o menos para que sepan la cantidad de causas que pueden estar asociadas a esto. Y, bueno, para que les quede la imagen más o menos, que suele ser de mujeres ancianas, es la población más frecuentemente afectada. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo podemos diagnosticarla? Basándonos en el último consenso europeo, sería como en tres aspectos. Por un lado, que tenga clínica de insuficiencia cardíaca, es decir, los signos, los síntomas, el examen físico, la anamnesis, lo que refiere el paciente. Por otro lado, algún estudio de imagen, que suele ser la ecografía de corazón, que tenga una fracción de eyección preservada y un volumen de fin de diástole normal, ¿sí? Es más o menos, esto es un parámetro indirecto de esto, ¿sí? Es lo mismo. Y por otro lado, alteración de la función de la diástole, es decir, de la relajación del corazón. O eso también se puede hacer por medición de biomarcadores, como es por ejemplo el BNP o el ProBNP, que son algunos que usamos para diagnóstico de insuficiencia cardíaca en algunos pacientes. Entonces, lo primordial es la anamnesis y el examen físico. Es muy importante para saber los antecedentes del paciente, es decir, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo ha tenido infartos, es hipertenso, es fumador de larga data, tabaquista, digamos, de una gran cantidad de paquetes años, diabético, enfermedades renales, todas esas cosas influyen mucho en la función cardíaca. Y por el otro lado, el examen físico. Lo más llamativo de la insuficiencia cardíaca son los edemas de miembros inferiores. La insuficiencia cardíaca produce que haya sobrecarga de volumen en el cuerpo, y este volumen responde, digamos, produce edemas que responden a la gravedad. Entonces, cuando el paciente anda caminando, va a tener edema de miembros inferiores, que es esto, ¿sí? Se hinchan los tobillos, entonces hay una maniobra que se puede hacer, que es dejar presionado con el dedo sobre un relieve óseo, y si uno lo retira después de algunos pocos segundos, queda una marca que se llama fobia, ese es el signo de Godet positivo. En los pacientes que están acostados, como de nuevo tiende a la gravedad, el edema va a ser más bien sano. Otra cosa que pueden presentar estos pacientes son los síntomas respiratorios, como la sensación de falta de aire, que es la disnea, la tos nocturna, que sería el asma cardíaco, y la disnea paroxística nocturna. La disnea es la sensación de falta de aire o lo que el paciente te describe como agitación, que responde a alguna clasificación donde uno puede decir de acuerdo a qué esfuerzos es, si es esfuerzos grandes, medianos o leves, que sería 1, 2 y 3, o una disnea en reposo, es decir, el paciente está sentado o acostado y está con sensación de falta de aire. Ese es el grado 4. La tos nocturna, que es por el asma cardíaco, que le llaman a algunos, y disnea paroxística nocturna, que es cuando el paciente, ya habiendo conciliado el sueño, se despierta de golpe con sensación de falta de aire. Todo esto es por sobrecarga a nivel pulmonar también. Otros síntomas que pueden tener son palpitaciones y taquicardia, y recordar que por lo general era algo que estaba asociado a algunas arritmias como la fibrilación auricular, que puede dar esta sintomatología. Y por otro lado, el síncope o el dolor de pecho, ¿sí? Son cosas que son menos frecuentes estas, pero pueden estar asociadas. Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Sí. ¿Algo que quieran preguntar o seguimos? No, por ahora está bien. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se podría estudiar la insuficiencia cardíaca? En general, digamos, más allá de la fracción de eyección, los pacientes cardíacos se estudian con una serie de cosas basales, y desde ahí es como uno encuentra, tiene algunos hallazgos y dice, bueno, ahora vamos a hacer unas pruebas más específicas. Entonces, siempre, inicialmente, el electrocardiograma es un método que es muy antiguo, pero que tiene una información que es sumamente útil para nosotros, nos permite conocer un montón de cosas de la estructura y de la funcionalidad del corazón. Podemos saber si las cavidades están agrandadas, podemos saber si tiene arritmia, podemos saber cómo funciona en general su sistema de conducción. Entonces, realmente es una herramienta muy útil y que nos brinda muchísima información de nuestro paciente. Por otro lado, la radiografía de tórax
También en esta, ya les voy a poner un poquito más adelante, pero podemos encontrar algunas cosas como sobrecarga de líquido, cardiomegalia que no es tan frecuente, algunos parámetros del laboratorio que ya vamos a repasar, ecocardiograma. El ecocardiograma sería la prueba como inicial y fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es un método que es inocuo, es barato, lo único de desventaja es que es operador dependiente, pero por lo general, digamos, los pacientes se siguen en un solo centro, es una prueba muy útil y la usamos un montón. La TAC o la reso cardíaca, la cámara gamma o el SPECT miocárdico, y estudios ya más invasivos que son los cateterismos de corazón derecho e izquierdo, que son a través de hemodinamia. Entonces, en el electrocardiograma, si lo que dijimos es que puede tener el corazón agrandado, o sea, una hipertrofia del corazón, como agrandado el músculo, ¿qué podría ser algo que encontremos en el electrocardiograma? Hipertrofia ventricular Tal cual, izquierda. exacto. Sí, sí, totalmente. Es muy frecuente de ver la hipertrofia, acá en ¿Cómo? un electro, es muy frecuente de ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y bueno, otra cosa principalmente las arritmias. En este electro particularmente tiene un ritmo sinusal, vemos que cada P sigue de un QRS, después de onda T, pero sí tenemos algunos criterios como por ejemplo, el índice de Sokolov, podemos ver que tiene signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque si sumamos la R y la S de B5, B6, B1 y B2, nos va a dar más de 35 milímetros. Bueno, y después tenemos la placa de tórax. En la placa de tórax es muy útil para ver la silueta cardíaca, signos, por ejemplo, de compromiso pleuropulmonar, y es muy útil para ver la distribución de flujo. Ya si vemos por otro lado en alas de mariposa, como un edema acá, esto ya hablaría de un edema agudo de pulmón y eso va para otro lado. Por lo general, estos pacientes no tienen cardiomegalia, no es tan grande, digamos, la hipertrofia como para hacer el aumento del índice cardiotorácico en la placa de tórax. Pero bueno, no obstante puede presentarse. Y es un signo también muy útil que nos permite más que nada ver la redistribución de flujo y la sobrecarga pulmonar, que sería lo mismo. En cuanto al laboratorio, podemos buscar cosas generales y cosas más específicas. Cosas generales, un hemograma, ver cómo está el valor de hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos, cómo están las plaquetas, la eritrosedimentación, que es un marcador, un reactante de fase aguda, es decir, nos indica cuando hay inflamación, la glucemia, la uremia, la función renal con la creatinina, los iones de la sangre. El hepatograma también es muy importante porque cuando hay insuficiencia cardíaca tiende a hacer sobrecarga del lado derecho y eso termina produciendo congestión hepática y un análisis de orina completo. Eso, digamos, en términos generales. Pero después hay otras cosas que son algunos marcadores que podemos pedir, que son el ProBNP o el BNP y las hormonas tiroideas, que no son muy útiles para hacer diagnóstico. Acá yo les dejo esto más o menos para que les quede los valores. Por lo general, cuando es probable para hacer diagnóstico es cuando el BNP es mayor a 400 o cuando el ProBNP es mayor a 2000, ¿sí? Pero bueno, tenemos algunas zonas de grises, pero este sería, digamos, el valor que ustedes más deberían recordar. Acá tenemos la ecografía de corazón. La ecografía de corazón es el método, digamos, fundamental para evaluar la insuficiencia cardíaca. Como hemos dicho, es un método fácil de hacer, es económico, es fácilmente reproducible. Y acá lo que buscaríamos sería algún criterio de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la hipertrofia del ventrículo izquierdo o el agrandamiento de la aurícula izquierda. De esto en realidad es que una cosa lleva a la otra. El corazón debe hacer más esfuerzo, entonces hace hipertrofia de la parte muscular, acá concéntrico. Esto hace que la aurícula izquierda tenga que hacer más fuerza para poder enviar la sangre hacia el ventrículo izquierdo, entonces también se agranda la aurícula, y la disfunción diastólica, que es la alteración de la relajación, y que eso ocurre por la hipertrofia que tiene el ventrículo.
En cuanto al tratamiento, esta entidad, digamos, tiene muchos estudios que han intentado demostrar que haya algún fármaco que mejore la mortalidad o que disminuya las reinternaciones o que mejore, digamos, el pronóstico en general. No obstante, no se han logrado grandes cosas, hay muy poca evidencia. Y encima son pacientes que tienen muchas enfermedades concomitantes y son muy añosos, entonces es difícil que un tratamiento realmente sea muy eficaz en estos pacientes. Además, en general, no tienen tan mal pronóstico como la fracción de eyección reducida. Pero bueno, como medidas generales, lo que podemos tener es el control de otras cosas, es decir, por ejemplo, si el paciente es hipertenso, controlar mejor sus cifras tensionales, tratar de que tenga una dieta que no tenga mucho sodio, que no tenga mucha materia grasa, es decir, que sea algo más liviano, que cumpla el tratamiento de sus otras enfermedades de base, porque también ayudan a descompensar la parte cardíaca, que se mantengan en controles rutinarios y que vayan, digamos, al médico, que hagan un poco de actividad física, en términos así generales. Por otro lado, lo que podemos hacer es, en cuanto a algunos tratamientos ya un poco más específicos, son por lo general la misma línea de drogas que se utiliza para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es decir, por ejemplo, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, está demostrado que esta medicación disminuye las internaciones por insuficiencia, pero no la mortalidad. En cuanto a los beta bloqueantes, es solo, digamos, sería más correcto ponerlo si el paciente tiene alguna otra cosa, alguna otra enfermedad que justifique que tenga que tomar beta bloqueantes, por ejemplo, que tenga fibrilación auricular y que uno quiera controlar su frecuencia cardíaca, ¿sí? O que sea hipertenso. En cuanto a los diuréticos, sería para aquellos pacientes con síntomas más congestivos, como por ejemplo los que habíamos visto antes en la foto con el edema de miembros inferiores, o en una placa de tórax que veamos que tenga mucha redistribución de flujo, es decir, que tenga muchos signos de sobrecarga, ¿sí? Los diuréticos, por lo general, no es un tratamiento para, desde que se lo pone, digamos, seguirlo a largo plazo, sino que es algo que va variando, como varía también la volemia del paciente, ¿sí? Que es la cantidad, digamos, de líquido que tiene, por así decir. Entonces eso se van ajustando en el tiempo, muchos pacientes requieren durante un momento o durante alguna internación y después no requieren más, y otros requieren dosis crecientes. Entonces es algo para irlo viendo momento a momento. Los digitálicos, como la digoxina, solo cuando también hay alguna otra condición asociada, de nuevo como por ejemplo la fibrilación auricular, y las estatinas que en general han demostrado en todos los pacientes con alguna afectación cardiovascular, han logrado disminuir la morbimortalidad de causa cardíaca, ¿sí? Entonces, sobre todo después, digamos, de algún evento que ya hayan tenido o cuando ya hay insuficiencia cardíaca instaurada. Entonces, esas son medicaciones que sí o sí deberíamos tener. Pero más o menos eso en líneas generales. Bueno, ¿alguna duda o algo que quieran saber de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, profe. Bien, perfecto. Bueno, yo de todas maneras dejé la clase cargada para que les quede, porque le había puesto algunos cuadritos con valores y demás, que no es tan obligatorio que Sí, lo le estoy sepan, pero viendo, bueno, más o menos para que les dé una idea. Ah, justo perfecto. lo estoy Bueno, teniendo ahora en la compu. bárbaro. Bueno, y ahora vamos a la parte de insuficiencia cardíaca aguda. De insuficiencia cardíaca aguda vamos a hacer como digamos, un repaso de las cosas que deberían ser más importantes para ustedes y 3 cosas que son las formas de presentación de esta enfermedad que son como los pilares de la insuficiencia cardíaca aguda, así como en rasgos más generales. Es muy importante porque en todo el mundo las causas de mortalidad, digamos, en primer lugar, pertenecen a causas cardíacas. Es muy importante como causa de mortalidad también en la población más anciana,
y por estas dos cosas, digamos, representa un gran gasto económico en la salud pública, y bueno, es una entidad que necesita un manejo precoz y sobre todo un reconocimiento precoz para poder instaurar un tratamiento. Entonces, la insuficiencia cardíaca aguda es cuando el corazón, de tener una función normal, pasa rápidamente a tener signos y síntomas de fallo de bomba, es decir, el corazón por alguna causa deja de funcionar con normalidad. Por lo tanto, como su función es retirar la sangre de la parte venosa pulmonar y mandarla al resto del organismo, falla en esa función de bomba aspirante e impelente de sangre, ¿sí? Y puede estar relacionada, digamos, a una falla en la contracción del corazón, digamos, o en la relajación. Eso también puede responder a alteraciones en el ritmo cardíaco, es decir, en el sistema de conducción, o por alteraciones en los volúmenes de sangre que maneja, es decir, que haya algún cambio súbito por algo y que eso ocasione el fallo de la bomba. Lo más importante es que requiere un tratamiento precoz. Responde a muchas causas. Esto, digamos, es más o menos también para que se den una idea de la cantidad de cosas que pueden producir insuficiencia cardíaca aguda, pero lo más importante que tienen que recordar es que la causa principal es, más o menos un 60 o un 70% de los casos, es la cardiopatía isquémica, sobre todo en los pacientes que son muy añosos. En los pacientes que suelen ser más jóvenes, las causas responden más a miocardiopatías hipertróficas o dilatadas, por ejemplo por alcohol, o a alguna arritmia, o ya también, si no, a enfermedades congénitas. Pero la principal es la cardiopatía isquémica, es casi el 70% de las causas. ¿Y por qué es tan importante conocer esto? Por la mortalidad que acarrea, digamos. Es la número 1 a nivel mundial, ¿sí? Comparado con cualquier otra enfermedad. Cuando se presenta la insuficiencia cardíaca aguda, puede ser de muchas formas, pero a modo de simplificar tenemos 3 escenarios de gravedad, sería. Puede ser un paciente que ya tenía un grado de insuficiencia cardíaca crónica, que estaba con tratamiento y estaba compensado, y por alguna causa sufre alguna descompensación. Ese es el paciente que por lo general viene a la guardia con sensación de falta de aire, con edemas de miembros inferiores. Entonces, ese, digamos, es el basal. El otro escenario es el paciente que viene con edema agudo de pulmón, y finalmente el más grave de todos, que es el shock cardiogénico. Pero ahora, ¿qué es lo importante de estas 3 entidades? Que si bien son presentación de una sola forma de insuficiencia cardíaca, se diferencian entre sí por su gravedad, pero además por la volemia, es decir, la cantidad del líquido y la sangre del paciente, la clínica, los signos y los síntomas que tiene, y en cómo se va a hacer el tratamiento. Entonces, en el primer escenario que era el del paciente con insuficiencia cardíaca crónica, con descompensación, lo que vamos a tener acá son signos de sobrecarga de volumen. Es decir, va a tener edema de miembros inferiores con este signo de Godet positivo o la fobia, que es lo que habíamos hablado antes, que uno puede dejar el dedo presionado sobre algún relieve óseo y al retirarlo luego de algunos segundos deja marcada esta fobia. Eso es por sobrecarga de líquido y extravasación al espacio extracelular del líquido. Estos pacientes pueden tener valores de tensión normal o puede estar un poco más alta, pero no es algo definitivo en ellos. La frecuencia cardíaca también suele ser normal, depende de la causa de descompensación. Por ejemplo, si lo que lo descompensa es una arritmia como una fibrilación auricular, probablemente esté un poco más rápida la frecuencia cardíaca. Pero bueno, tampoco son, digamos, cosas definitorias, solo que tiene más sobrecarga de volumen. Y el tratamiento es en sala común, se interna el paciente, se instaura un tratamiento diurético primero endovenoso, después se lo va descalando y se lo pasa vía oral, control de peso, control de diuresis, y una vez que el paciente se encuentra en condiciones de irse a la casa, se va de alta con el mismo esquema que tenía, con algún refuerzo, o se modifica la medicación.
El segundo escenario que podemos tener es, a ver, tengo un chat. Ah, hola Noé, no hay problema. Ahí, ahora no sé cómo sacar esta. A ver, vamos a ver. Voy a salir y lo voy a poner de nuevo por las dudas. Ahí está, listo. Bueno, el edema agudo de pulmón. Esta es la segunda como posible presentación de la insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estos pacientes, digamos, tienen su... Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ahí dejé Bien. la clase, está cargada en la plataforma de Moodle, así la podés ver después, así que cualquier ¿Sí? duda me dejan un mensajito en el foro y lo charlamos, no hay ningún No hay problema. problema, sigo nomás con la clase. No tenía internet, por eso no me podía conectar. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, en el edema pulmonar, entonces, acá lo que ocurre es que hay un pasaje súbito de plasma, sería, hacia el alvéolo. Acá lo que vemos nosotros, este es un alvéolo normal que tiene aire, donde se produce el intercambio gaseoso de óxido de carbono y oxígeno, y acá tenemos en un edema agudo de pulmón, es decir que por una cuestión de presiones hidrostática, oncótica y otras cuestiones de la física, el líquido que debería ir por dentro de los vasos se extravasa y se va a los alvéolos. Entonces, en los alvéolos, al estar ocupados por líquido, no permite que haya una buena oxigenación. Por lo tanto, genera sensación súbita de ahogo, de falta de aire y de muerte inminente. Entonces, estos pacientes requieren un tratamiento precoz que tiene que ser con diuréticos endovenosos y muchas veces se acompaña de tensión arterial elevada. ¿Sí? Ahí tenemos una de las diferencias, es esa, el edema pulmonar es diuréticos endovenosos y drogas para control de la tensión porque suelen ser pacientes hipertensos. Entonces, estos pacientes por lo general van a tener disnea súbita, es decir, la falta de aire súbita, y una expectoración rosada, espumosa, que es nada más que este líquido como sanguinolento que le ocupa la vía respiratoria. En cuanto a los vasodilatadores, como necesitan de un tratamiento precoz, digamos, para poder compensar toda la situación, se deben colocar en una bomba de infusión continua, y por lo general lo que usamos es nitroglicerina. Y bueno, obviamente esto es como para salir del momento más crítico, y el balance negativo que va a venir después en los días de internación, que quiere decir que tengo que dejarlo ir al paciente con menos líquido del que vino, es decir, él vino pesando, supongamos, 85 kilos, cuando su peso normal es 78, bueno, yo lo tengo que ya tratar de hacer balance negativo, es decir, que pierda todo ese peso que tiene extra de líquido y llevarlo a su peso normal dentro de lo posible. Acá tienen una radiografía más o menos de cómo se ve. Esto es lo que se llama en alas de mariposa, y es porque, bueno, es la redistribución de flujo en las ramas bronquiales, que si tenemos todos los vasos que se abren en el tórax, entonces se ve de esa manera. Y la última entidad, que es el shock cardiogénico, esta es la más grave de todas, la que requiere, digamos, el manejo más precoz para evitar que progrese y para tratar de devolverle al corazón su funcionalidad. Lo que pasa acá, digamos, es que el corazón claudica de golpe, ¿sí? Fallo de bomba total. Entonces, va a tener edema agudo de pulmón, pero lo que se le agrega es que va a estar hipotenso. Esta es una diferencia fundamental, porque quiere decir que no se está irrigando todos los órganos nobles, no se está irrigando el pulmón, el cerebro, los riñones, el mismo corazón. Entonces, cuando se prolonga en el tiempo, puede terminar con fallo orgánico. Y bueno, por el mismo, digamos, lo mismo de que la sangre no le está llegando a ningún tejido, hay hipoperfusión generalizada de los tejidos, ¿sí? El tratamiento de esta entidad requiere sí o sí internación en una unidad de cuidados intensivos coronarios, sí o sí, para monitoreo, digamos, hemodinámico. Los pacientes tienen que estar conectados a una pantalla
Por lo general se le ponen vías y se le hacen invasiones para medirle la presión arterial, para medir la presión venosa central, es decir, que son pacientes que requieren un manejo bien complejo. Y aparte de los diuréticos, lo que van a necesitar es drogas que estimulen la contractilidad del corazón. Es decir, como el corazón que perdió, digamos, su capacidad de funcionar como bomba, necesita agentes que sean inotrópicos positivos. Eso quiere decir que le aumenten la fuerza de contractilidad del corazón para que éste pueda cumplir su función y de esa manera sacarlo del periodo crítico, restablecer la perfusión a los otros órganos nobles del organismo y, bueno, tratar de compensar y buscar cuál es la causa que lo llevó a ese estado. Acá lo que tienen este sería un corazón normal, funcionante, y más o menos así se vería un corazón en fallo de bomba, es decir, en shock. Es decir, está totalmente dilatado, no se contrae como debería, por lo tanto, no puede cumplir ninguna de las funciones que debería cumplir. Acá yo lo que les dejo es un cuadrito, digamos, de perfusión y de volemia, digamos. No es necesario que se lo aprendan, es solamente más o menos para que vean en cuanto a los tratamientos. Es decir, este es un paciente normal, acá es un paciente con edema de pulmón, lo que vamos a hacer son diuréticos y vasodilatadores, que principalmente usamos nitroglicerina, puede ser nitroprusiato, pero son estos diuréticos y vasodilatadores en el edema pulmonar, porque son pacientes que además de la sobrecarga, vienen hipertensos. Y por otro lado, en el shock cardiogénico, lo que se pone son inotrópicos, ¿sí? O vasoconstrictores. Vasoconstrictores por lo general siempre llevan de apoyo, pero lo importante es inotrópicos porque necesita que agentes que le den la fuerza al corazón para poder contraerse como lo tenía que hacer antes. Otros tratamientos, digamos, que se pueden considerar dependen de la situación del paciente. Por ejemplo, si lo que lo descompensó fue una arritmia ventricular, o desde ahí ver, por ejemplo, si el paciente va a requerir que se le implante un CDI, o va a necesitar, por ejemplo, está en fallo de bomba, no sale, y va a necesitar un dispositivo que supla a su corazón, que es un dispositivo de asistencia al ventrículo izquierdo. Tenemos algunos que, digamos, no usamos con tanta frecuencia como en otros lugares del mundo, pero acá en el hospital privado se han utilizado. Y bueno, digamos, si la situación se prolonga en el tiempo, considerar si sería un paciente apto para un trasplante cardíaco. Pero bueno, digamos, a modo de conclusión, lo que tienen que saber es que la insuficiencia cardíaca aguda se presenta como una entidad que suele ser crítica. Lo importante es reconocer entre estos tres escenarios, digamos, más con las diferencias más claras en cuanto a presión y en cuanto a la sobrecarga, para poder, digamos, tener un esquema mental de decir, bueno, yo tengo un edema agudo de pulmón, el paciente está hipertenso, listo, el corazón más o menos está funcionando, yo lo que tengo que hacer es quitarle el exceso de volumen que tiene, ¿sí? Entonces, vasodilatadores y diuréticos. Pero bueno, digamos, el tratamiento va un poco más allá, lo fundamental es reconocer el cuadro y poder dar un tratamiento oportuno. Así que, bueno, más o menos eso sería, digamos, lo que deberían manejar de los conceptos, así que no sé si se entendió, quedó claro, o quieren que repasemos alguna otra cosa. No, por mí estuvo bastante claro, profe. No, por ahora no tengo ninguna pregunta. Bien, perfecto. Bueno, ya después cuando empiecen a leer un poco el tema, capaz que les surjan algunas dudas, así que bueno, no duden en dejarnos algún mensajito o en mandarnos un mail y repasamos todo lo que haga falta repasar. Yo lo que les recomendaría es que hagan hincapié en estas tres formas de presentación y lo que la diferencia clínicamente a una de la otra y en el tratamiento, digamos, es decir, si el paciente les parece que lo internarían en una sala común o les parece que estaría para internarse en una terapia o en una unidad coronaria. Si les parece que requeriría vasodilatador o si les parece que requeriría inotrópicos y demás, pero digamos como en términos generales, ¿sí? Creo que más que nada eso y que bueno, que la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente en el mundo directamente. Bueno, creo que Bueno, con eso.
Bueno, chicas, cualquier duda que tengan, ya saben, nos escriben y charlamos lo que haga falta. Ya la próxima semana les toca el parcial, ¿no? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, con más razón si tienen alguna duda y si no, nosotros estamos todos los días acá en el hospital, así que yo de hecho estoy todos los días con Sofi, así que cualquier duda que tengan, no duden en acercarse también, ¿sí? bueno, profe, gracias. Profe, Bueno, la clase sí. va a quedar grabada, ¿la va a subir a Moodle? Está grabada, sí, la tienen que subir después, digamos, no sé quién maneja exactamente la plataforma, si es de docencia de ustedes o la subo yo, pero así se está grabando. Y bueno, ya está subida, digamos, el PowerPoint ya quedó en la plataforma también subido. Ah, bueno, de 10, profe. Bueno, listo, entonces chicas, Gracias. nos vemos. Cualquier duda nos avisan. Bueno, Bueno, gracias. gracias, profe. Un Que ande abrazo, bien. chao, chao.